hoy el periódico El Comercio refleja una noticia publicada por un programa de televisión, La Noticia Rebelde. Bueno, debe ser la noticia irresponsable, porque sacan con el nombre de Hugo Moldis un audio, un supuesto audio, entre él y Martín Belaúnde, pero confunden las cosas y los tiempos. Sí, los tiempos, las autoridades. Bueno, vamos a hablar de ese tema en instantes, pero queremos presentarles el documental presentado anoche en este programa peruano. Vamos. Se pueden comprobar con este audio, en el que conversa nada más y nada menos que con el ministro de Gobierno de Bolivia, Hugo Moldis. Bueno, un poco medio preocupado por lo que se ha difundido con la prensa, no sé si se ha tomado conocimiento. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que los abogados, ¿qué dice tu defensa? Ellos están en Sucre ahorita. La Suprema lo que ha pedido es una orden de detención preventiva en el CONARE. Y los que mis abogados van a plantear es un arresto domiciliario ante el juez cautelar, pero bueno, eso ya se verá. Belaúnde había fugado del Perú y trataba que la CONARE le dé el estatus de refugiado, y mientras ello ocurría, hablaba con el entonces ministro Moldis. Increíble. Es más, el ministro le señala que lo podrían estar chuponeando. ¿Perdón con usted? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Dígame usted qué hago. Yo ahorita esta vez primero tomar con calma con cabeza fría las cosas. Segundo, medio muy bueno su amigo, parece que desde allá, para no pensar que desde allá preferido mi teléfono. Espero que no sea de modo lo malo a la cara si le espionaje. No puedo conversar absolutamente con nadie nada. Yo lo que voy a hacer es averiguar las cosas y me voy a trasladar un rato para allá a ver si usted me puede recibir. Por supuesto, yo lo espero acá. Muchas gracias. Gracias, ministro. Este audio revela el gran poder de negociación que tenía Martín Belaúnde Locio. Si un miembro de esta red tenía esas influencias, ¿cuánto más tendrían las cabezas? Ahí está, acaban de escuchar ustedes este reportaje que salió en la televisión peruana, donde habla del exministro Hugo Moldis, donde supuestamente él habla con Martín Belaúnde Locio. Con nosotros el exministro Hugo Moldis, a quien le hemos pedido que se quede por favor unos minutitos más para hablar sobre este tema. ¿Su primera impresión al escuchar esto? Sí, no, la primera es que me acabo de enterar que soy cruceño, ¿no? Que tengo el dejo cruceño. Segundo, de que era ministro en diciembre, ¿no? Y tercero, que yo creo que aquí hay la punta de un ovillo, que la Fiscalía está obligada a volver a enviar una comisión al Perú para preguntarle al señor Belaúnde sobre esta conversación que se registra en diciembre, poco antes de que el CONARE, ¿no es cierto?, decida o aceptar o no el pedido de refugio del señor Belaúnde. ¿Y la detención domiciliaria? Y la detención domiciliaria. ¿Cuándo lo nombra ministro Hugo Moldis? 23 de enero. ¿De enero? Sí. ¿Esto era diciembre? Sí. ¿Quién era ministro en esa época? Jorge Pérez. El viceministro Jorge Pérez fue ministro en esa época. Sí, porque Carlos Romero, que era ministro, renuncia para habilitarse como candidato a la senaturía por Santa Cruz, y esos meses queda Jorge Pérez al mando del ministerio. Y es justamente cuando aparece también una fotografía de él, y yo se la presenté a usted cuando fue ministro, vino al programa y le mostré una fotografía del ex viceministro Jorge Pérez, también ministro de Gobierno, y el señor Curaca Blanco. Así es, fue en ese periodo que al parecer se saca esa fotografía. Es más, el ex viceministro, y yo pido que usted me corrija, fue personalmente a la casa del Curaca Blanco a trasladarlo a celdas a Martín Belaúnde Locio. Eso es lo que yo leí en la prensa. Yo estaba desde noviembre en Cuba, ¿no? Y regreso al país el 21 de enero,
21, 22 de enero, 21 de enero, 2 días antes de mi posesión como ministro. Le estaba haciendo seguimiento al caso como parte de un análisis político global, y siempre me llamó la atención, por un lado, la detención domiciliaria en un caso tan sensible. Yo lo dije varias veces, solicité directa o indirectamente que el señor fuera trasladado a un recinto penitenciario por el riesgo de fuga que implicaba un caso como este. Y segundo, me llamó la atención de que se produjera pues esa visita, ¿no? Esa visita a la casa del Curaca Blanco de parte de quien era ministro de gobierno en ese momento. Y esta es la fotografía a la que me hacía referencia, y que en algún momento el ex viceministro dijo, pero yo me saco cientos de fotografías y yo no tengo ningún problema, y mi costumbre es abrazar a quien yo saco la foto, digamos, no importa quién sea. Esta es la fotografía que molestó mucho al ex viceministro Jorge Pérez, pero ahora sale este audio. Voy a ser redundante en esta pregunta, pero ¿es usted el del audio que presenta este programa de televisión? No, para nada. Como le digo, esa es una voz claramente, ahí la gente puede escucharlo con absoluta claridad, esa voz no me corresponde. Segundo, hasta por el dejo cruceño, y sobre todo porque en ese momento yo no era ninguna autoridad en el país. Me parece irresponsable la publicación de este video colocando una foto mía de parte de este... No, además aseguran ahí que es Hugo Moldis, de medios, ya veremos, me comunicaré en las próximas horas con ellos, pero al mismo tiempo, o sea, me molesta porque no deja eso de dañarlo a uno, pero al mismo tiempo me alegra, Priscila. Las cosas caen por su propio peso. ¿Por qué dice eso? Porque alguien tiene que explicar por qué ese viceministerio, lo dije una vez, que tenía la responsabilidad, además del ministro, yo asumí políticamente como ministro la responsabilidad de la fuga, pero operativamente había un viceministerio, al igual que hay un viceministerio encargado de seguridad ciudadana, otro de lucha contra el narcotráfico, había un viceministerio encargado de la seguridad. ¿Que estaba a la cabeza de quién? Del señor Pérez. Esta voz, según usted, ¿a quién pertenece? Está clarísima la voz del señor Pérez, ¿no? Él habría conversado, según este audio, con él en esos términos. Había entonces una relación mucho más cercana con quien era fugitivo de la ley peruana, de las normas y los procedimientos peruanos. Yo no sé las razones por las que el ex viceministro ha hablado con el señor Belaúnde. Creo que le va a corresponder a él aclarar ante las instancias respectivas. Creo que la Fiscalía tiene un papel importantísimo que jugar en este tema. Se tejieron muchas, yo estando de afuera como leía, que el vino estaba oculto, creo, en Santa Cruz. Creo que hubo una intermediación para que él se entregara a la justicia. Creo que en esa intermediación jugó un papel el ex viceministro Pérez. Entonces, él fue a la casa de ellos, él lo trasladó. Hay que aclarar a qué se debe, ¿no es cierto?, las cosas que acabamos de escuchar. ¿La Fiscalía conoce de esta preocupación suya? No, yo me he desayunado hace un ratito antes de pasar a la entrevista acá. Me refiero a la preocupación que usted lo dijo cuando salió del ministerio. Dijo, había un viceministerio que tenía en su responsabilidad también el cuidado de esta persona. Está en mi declaración ante la Fiscalía, a la cual yo me apersoné voluntariamente, ¿no? Yo no fui citado ni nada por decir. Yo voluntariamente decidí hacerlo, primero porque era ministro cuando ocurrió la fuga del señor Belaúnde, y segundo como ciudadano, y tercero como una persona que no tiene nada que temer, Priscila. Ahora me llama la atención, si ya el exministro había expresado esa preocupación, ¿por qué no se convocó al ex viceministro Jorge Pérez? ¿O sí declaró? No sé, yo... ¿No? Yo la verdad, hasta donde tenemos entendido, no hay una declaración del ex viceministro Jorge Pérez. Y segundo, si ya había esto dentro de la investigación, ¿por qué los fiscales
no preguntaron este tema también a Martín Belaúnde Locio, o también lo habrán hecho y no nos hemos enterado? Habrá que ver la integridad de la declaración que Belaúnde prestó a una comisión de fiscales que fue enviada al Perú. Ahora, cuando llega la comisión, días después o una semana o dos, puedo equivocarme al decir un dato exacto, renuncia Jorge Pérez. ¿Tal vez tuvo algo que ver con el caso Belaúnde? No sé, pero la Fiscalía tiene que profundizar la investigación o hacer conocer, ¿no es cierto?, las declaraciones del señor Belaúnde. Tiene que hacerlas conocer. Después de haber escuchado este audio, usted dijo, las cosas caen por su propio peso. ¿Usted cree que tuvo que ver en su salida o empujar la salida de Hugo Moldis también el ex viceministro Jorge Pérez? A veces hay palabras que dicen todo, ¿no? Reitero, políticamente asumo la responsabilidad política. Operativamente aquí hubo una negligencia policial que hasta ahora no se ha terminado de aclarar el por qué. ¿Por qué no se siguió la instrucción que yo di días antes de viajar a Quito, y desde el propio Quito, cuando ya me enteré de la resolución del Tribunal Constitucional que resolvía el amparo que había presentado la defensa del señor Belaúnde, y yo dije, hay que ponerle un anillo, 2 anillos, 3 anillos, 4 anillos, y si me llenan la policía, la casa del señor Curaca de policías, me la llenan. Esa fue mi instrucción, ¿sí? Y no se cumplió. No había ni un anillo. O sea, ya no le digo que no había ni un anillo. Cuando el señor escapó, no había nadie cuidando afuera, nadie, ¿sí? Los oficiales de 2 o 3 de inteligencia más 3 de régimen interior y 2 de inteligencia, si no me equivoco, que estaban a 3 metros del señor Belaúnde, dice que se dieron cuenta a las 3 de la mañana que el tipo no estaba, ¿no? Y dieron parte a las 7:30 de la mañana, y a mí me avisaron a las 8, ¿sí? Es decir, más de 4 horas después. Con tiempo, digamos. Sí, entonces allí hay qué pasó con el comandante departamental de ese momento, por qué no cumplió la instrucción que se le dio. En fin, ahí hay que aclarar muchas cosas, y evidentemente, como reitero, operativamente había un viceministro encargado de eso, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer Hugo Moldis respecto a esta publicación? ¿Qué va a presentar algún memorial al Ministerio Público? ¿Qué va a hacer después de haber escuchado esto? No, yo sí, me imagino que sí, pediré que se tome este video. 2 cosas, ¿no? O sea, 2 acciones. Una, y que el fiscal pueda hacer conocer, la comisión de fiscales, y ya se habló sobre este tema en la entrevista, en la declaración que le hicieron en Lima, o que vuelvan a mandar una comisión, porque hay que aclarar quién le llamó en diciembre del 2014. Y segundo, haré pues una representación o telefónica o por escrito, no sé, porque ante el periódico El Comercio. El Comercio refleja un reportaje de televisión del programa, sí, Rebelde. O bueno, ¿no? Para que se aclare este tema, ¿no? Para que sean un poquito más acuciosos, que no lo pongan a uno del ministro cuando uno no hará, ¿no? Ahora, este tema es muy delicado, porque se ha manejado mucho dinero y muchas cifras de dólares acá en nuestro país, que supuestamente se pagaron autoridades. Esto preocupa muchísimo después de haber escuchado esta conversación también. Claro, vuelve a reflotar el tema, ¿no? Vuelve a reflotar el tema. ¿Y el dinero que se pagó a quiénes? Sí. Todo eso la Fiscalía, yo, o sea, presumo, ¿no? No conozco la declaración que hizo el señor Belaúnde en Lima,
pero presumo que le han preguntado todas estas cosas, quiénes son los que recibieron la plata, por qué vía la recibieron, etcétera. O sea, eso es lo mínimo que tendría que estar en la fiscalía. Pero ahora, como parte implicado en esta denuncia, digámoslo así, usted tendría el derecho para conocer cómo va el proceso. Sí, a ver, me solicitaré si me pueden hacer un informe sobre cómo va el proceso, ¿no? Pero además de eso, las declaraciones que hizo el señor Belaúnde en Lima, que es vital. Bueno, definitivamente vamos a hacer el seguimiento. Justamente el exministro Hugo Moldis se enteró acá, antes de entrar al programa. Nosotros le mostramos esta información que salió hace horas nada más en Perú, y tener la repercusión inmediata de si era o no la voz. Aquí acaba de decir que no es su voz. Según él, ha identificado al ex viceministro Jorge Pérez como quien conversó con Martín Belaúnde Locio, según lo que se escucha. Y que yo no era ministro, está clarísimo. Eso ya para ti, para mí, porque si no, por fecha, yo le juro que no sé, pues tendré que pasar de las ciencias sociales a ser estudioso de las ciencias ocultas, ¿no? Por una especie de otro curaca para ver cómo puedo ser ministro sin todavía haber jurado en diciembre, ¿no? Bueno, habrá que ver los tiempos entonces, como bien lo dice. Gracias, bueno, Hugo. Placer.